Entre los años 1999 y 2003 hubo una trilogía de ciencia ficción. Dentro de esta trilogía resulta que lo que todos los humanos perciben como su realidad normal, en realidad era una simulación virtual y estaban en la realidad bajo prisión, bajo el dominio de máquinas. Y en un momento el protagonista debe elegir tomar la decisión de tomarse una píldora roja que representa su deseo de búsqueda de la verdad y de la auténtica realidad. Eso en vez de preferir la comodidad del engaño de vivir en la simulación. Este protagonista junto con otros forman un remanente que opone resistencia a este dominio de las máquinas. Y de hecho la segunda película se enfoca en que este remanente arriesga sus vidas por resguardar lo que sería el último santuario, el último espacio que es como un refugio para los liberados, llamado Sión, donde la vida es dura, pero es auténtica y libre. Y este espacio, este lugar representa la única esperanza para que el resto de la tierra sea recuperada del dominio opresor. La Biblia nos narra de principio a fin la historia de la redención. Podría hacer una teología bíblica completa acerca de la presencia de Dios, pero baste decir que Adán y Eva fueron creados por Dios y estaban en su presencia directa en el huerto del Edén, pero el pecado hizo que fueran expulsados. Y hoy día la presencia de Dios en donde está es en cada uno de los creyentes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vimos en capítulo 6 de 1 Corintios y también en capítulo 3 vimos que la congregación de esos creyentes también de una manera especial e más intensa tiene la presencia de Dios entre ellos, una presencia gloriosa. Un día como hoy que celebramos la Cena del Señor, recordamos la esperanza de la redención, no solo de los creyentes, sino hasta de toda la creación lograda por Cristo en la cruz, que además prometió que va a regresar para establecer su reino, que llenará toda la tierra. Nos congregamos todos los domingos en medio de un mundo corrupto, pero con la confianza en el Señor, porque Él prometió la preservación de la iglesia hasta ese día que Él va a regresar y prometió su presencia entre nosotros hasta que regrese. Este espacio sagrado, este refugio para los liberados, donde la vida cristiana es dura, pero es auténtica y es libre. Este espacio glorioso es cuando todos los santos de la iglesia local se reúnen a buscar el rostro del Señor. Y si hay un lugar, que también podríamos hacer una teología bíblica completa, si hay un lugar que el enemigo de Dios quiere profanar, destruir y que no sea lo que Dios quiere que sea, es ese espacio más sagrado. En el pasado fue el templo de Jerusalén y ahí hubo una profanación de ese espacio físico. Ahora el enemigo lo que va a querer profanar es lo que ocurre aquí cuando nos reunimos, de que nos alejemos lo más posible de la voluntad de Dios y de su diseño. Corromper este espacio santo de diferentes maneras, que haya centralidad en el ser humano y no en Dios, que haya rechazo de la Biblia, que haya mundanalidad en la alabanza, prédicas en lo que se predica no es la Biblia sino cosmovisiones del mundo y con técnicas de charla motivacional. Y otra muy importante, que es la que tenemos en nuestro texto de hoy, que es desdibujar o despintar la distinción entre hombre y mujer, la distinción de sexos que Dios estableció desde un principio, muy intencionalmente. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 11. Ya dejamos atrás la sección en que Pablo respondió a la consulta de los corintios acerca de comer lo sacrificado a los ídolos. Y aquí inicia otra parte de la carta en que empieza a corregir y a instruir ciertas dinámicas que estaban ocurriendo dentro de las reuniones de los santos, cuando se reunía toda la iglesia.
Nuestro texto es 1 Corintios 11, versículos del 2 al 16, y les leo de la Nueva Biblia de las Américas. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Este pasaje es un pasaje complejo. Para predicarlo no hay manera de evitar que sea un bistec, y no es papilla, es un bistec, y es un bistec en contenido, y aunque no me gusta, es un bistec en tiempo también, y de hecho espero predicarlo en dos partes, esta prédica y la siguiente. Y esa declaración resumen que doy en las prédicas, siempre procuro que sea como entre 12 y 16 palabras. Este bistec también hace que esa declaración sea más larga. Y es lo que entiendo que resume lo que acabamos de leer. Especialmente en el culto público, la honra y gloria dentro del orden creado por Dios se comunica en la cabeza de hombre y mujer según sus distintos diseños naturales. Especialmente en el culto público, la honra y gloria dentro del orden creado por Dios se comunica en la cabeza de hombre y mujer según sus distintos diseños naturales. Muchos opinan que este es uno de los textos de más difícil interpretación en toda la Biblia. Ciertamente tiene retos, pero a estos se le suma que de hace unos 100 años hacia ahora, además de que es difícil de interpretar, no queremos escuchar lo que el texto claramente dice. Mi objetivo hoy es honestamente explicar en la sabiduría que me ha dado el Señor y en mi imperfección mi mejor entendimiento de lo que este texto dice, buscando ser fiel a Dios y confiando que cada uno pueda discernir en la interpretación del pasaje y la aplicación en nuestras propias vidas. Como les envié por un mensaje, este texto tiene esa estructura que es como en forma de X, o le llamamos a veces como de hamburguesa, en que hay cosas que se parecen arriba y abajo y van avanzando hasta que se llega a algo que se enfatiza en el centro, que en nuestro caso lo que se enfatiza es el versículo 10, es el mandato principal del pasaje y lo principal que Pablo estaba tratando de corregir que estaba ocurriendo en Corinto. Así que entonces hoy vamos a ver 5 razones
para expresar durante el culto público, o sea, un domingo como hoy cuando nos reunimos, 5 razones para expresar durante el culto público con tu cabeza el sexo que te asignó Dios. Y voy a usar la palabra sexo porque creo que la palabra, aunque en la Biblia no se usa ni sexo ni género, ninguna de las dos digamos que es una palabra bíblica para este tema, creo que en nuestro contexto cultural género ya es una palabra que ya tiene su bagaje y su mal uso, entonces voy a usar sexo. 5 razones para expresar durante el culto público con tu cabeza el sexo que te asignó Dios. Primera razón, la tradición apostólica universal. 2, la honra de la cabeza inmediata. 3, la naturaleza de cada cuerpo. 4, el orden de la creación. Y 5, los ángeles. Y vamos a ir con esas capas de la hamburguesa y cerrar en la torta, en la carne, en el centro, con la quinta. Entonces vamos a empezar con esa primera razón, la tradición apostólica universal, y lo tenemos en los versos 2 y 16. Y Pablo alaba a los corintios porque en general estaban obedeciendo esas tradiciones que les había encomendado. Y a veces tradiciones pensamos como algo inferior, algo de poco valor. Bueno, porque estamos pensando en tradiciones que vinieron después. Aquí estamos hablando de las tradiciones que los mismos apóstoles de Jesucristo establecieron plantando las primeras iglesias. Entonces, una definición de tradiciones que encontré dice, estas tradiciones incluyen resúmenes doctrinales, como el resumen del Evangelio que hay en 1 Corintios 15, e instrucciones prácticas para la vida congregacional, que creo que es el caso de lo que estamos viendo hoy. Pablo las considera autoritativas porque encarnan la enseñanza de Cristo transmitida a través de sus apóstoles. Pablo alaba que en general están apegándose a lo que él les encomendó. El verso 3, que va a ser en la siguiente verdad, pero noten ahora, empieza con un pero. O sea, en general están apegándose, pero hay un pero. Parece que hay una minoría, unas personas que están mostrando alguna rebeldía ante todo lo que se está expresando en este pasaje. Y parece que estas personas que se están desviando más eran las mujeres, porque son las que más se abordan en el pasaje, aunque también se abordan los hombres en los dos lados de la hamburguesa, pero también ese centro de la estructura apunta más a que eran las mujeres las que estaban desviándose. En el verso 16, Pablo nos deja ver que lo que se explica en este pasaje, y él está mandando, sea lo que sea, era algo que practicaban todas las iglesias. Y tal vez cuando yo termine de predicar este mensaje, alguien podría preguntar, Dani, pero ¿por qué presentas como algo como tan importante, algo que solo está en esta carta, en las otras no se ve? Bueno, es que Pablo aquí mismo nos está diciendo, en todo lado esto lo obedecían, en ningún lado era problema, y en la única carta que se menciona es en una iglesia en que había ciertas personas que sí hicieron de esto un problema, entonces hubo que abordarlo. Pero tal vez por eso es que no se aborda en otras cartas. Todos lo aceptaron bien y lo estaban implementando. Fue aquí en Corinto que algunos pocos no. Y estas personas que no se estaban apegando a esto, Pablo les llama como que quieren ser contenciosos. Toda la iglesia ya distribuida en varios cuerpos locales en diferentes ciudades, todos van en la misma dirección en este tema, y unos pocos corintios deciden o parecen ser contenciosos. Y cuando Pablo les responde acá, nada apunta a que Pablo piensa como que sí, dependiendo de dónde quede la iglesia, puede que haya una excepción. No, Pablo no dice eso. Más bien él enfatiza esta razón la razón por la que ustedes debieran apegarse a esto es porque es tradición apostólica universal. En todas las iglesias plantadas por los apóstoles se está haciendo de esta manera. Un léxico dice, Pablo identifica un espíritu argumentativo como una amenaza, no solo para la armonía local, sino para la comunión de las iglesias de Dios. Desenmascara el amor a la contienda como un vicio espiritual que erosiona la unidad. Y este tema, aunque parece pequeño, hermanos, y vamos a irlo desarrollando, no solo en esta prédica, algo que parece pequeño es una fisura que por su naturaleza termina siendo grietas en que hasta se dividen denominaciones y ramas terminan hasta apostatando. Pero en un proceso largo que
hasta toma décadas o generaciones. Por esto es importante. En aquel tiempo Pablo podía decir, todos los demás están haciéndolo bien, ustedes son la excepción. Quizá ahora vivimos unos tiempos en que ya no podríamos decir eso, más bien la gente no lo está aplicando bien y debiéramos regresar a algo diferente. Entonces, pues, pensar en un argumento que lo que dice es, háganlo así porque todo el mundo lo está haciendo así, tal vez no nos parece un argumento muy convincente. Pero noten dos cosas. Uno, no es un todo lo están haciendo así en la actualidad, es un todo lo están haciendo así por los discípulos mismos de Cristo. Los apóstoles plantando iglesias en el siglo I, eso primero. Y segundo, Pablo nos va a dar más razones, con más explicación. De hecho, que el siguiente verso empieza diciendo, pero quiero que sepan. O sea, les voy a explicar más por qué esta tradición es así. Entonces eso nos lleva a la segunda razón para expresar con tu cabeza el sexo que te asignó Dios durante el culto público. Y esa razón es que es la honra de la cabeza inmediata. Eso lo vamos a ver en los versículos del 3 al 5a o del 3 al 6. En el verso 3 pueden ver que Pablo enlista 3 relaciones en que uno es cabeza de otro. Dice que la cabeza de todo hombre es Cristo, un solo Cristo, y de cada hombre, de todo y cada uno de los hombres, la cabeza es Cristo. ¿Okay? Luego dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Noten que no dice que la cabeza de una mujer es todo hombre, como que para que cualquier hombre fuera la cabeza de una mujer específica. No es lo que dice. Tampoco dice que un hombre es cabeza de todas las mujeres o de cualquier mujer. No dice eso. Lo que esto da a entender, aunque entiendo que es una buena traducción que use hombre y mujer en vez de esposo y esposa, esto lo que quiere decir es que el esposo específico es la cabeza de la mujer específica con la que está casado. Que esa es la segunda. Y la tercera dice que la cabeza de Cristo es Dios, es decir, que la segunda persona Trinidad, el Hijo de Dios, en su oficio de rescatar a los seres humanos, haciéndose hombre, tiene por cabeza a Dios Padre, cuando asumió ese rol en la historia humana para ejecutar la redención de los suyos. Para interpretar esto, la palabra clave es cabeza. ¿Qué significa esto de cabeza? Pues por 1900 años todo el mundo entendió que lo que implicaba era autoridad. Una relación de autoridad y sumisión, una función de roles de autoridad y sumisión. Pero hace como unos 50 años algunos teólogos cuestionaron esta definición que fue prácticamente unánime por 1900 años. De este tipo de cosas que, como cuando se hacían concilios, todo el mundo siempre había entendido algo de una manera, pero donde se levantan unos a interpretar algo diferente, pues ya hay que tomarse el tiempo, hacer estudios más exhaustivos para demostrar que no, esto es de otra manera. Y siempre se ha entendido de otra manera. Entonces ocurrió esto hace unos 50 años. Lo que querían era desechar la idea de que esto esté hablando de autoridad. Aunque en el versículo 10, en el centro de la estructura, dice autoridad. Y nuestro hermano Wayne Grudem analizó 2336 usos de esta palabra, no solo en la Biblia, sino en textos de aquel idioma, en aquel mismo momento histórico, y el resultado abrumador fue confirmar lo que se había creído por 1900 años. No significa fuente o punto de origen, como estos teólogos liberales querían hacer ver, pero que sí en muchas ocasiones implica, y hay una nube ahí de palabras, sí implica autoridad, liderazgo, gobierno, dirección, mando y rango superior. Por ejemplo, se usaba de jefes de ejércitos o de reyes o de gobernantes. Y entonces está la cabeza, y el complemento de esa cabeza ejerce una función de sujeción.
Y si hablamos del contexto de la Biblia, es el ejemplo supremo de cómo se ve esto y que sabemos que no tiene mancha de nuestro pecado, es la relación del Mesías Jesucristo con Dios Padre, como ya Pablo lo puso en ese listado de 3 puntos. Y también lo podemos ver en Cristo, que ejerce ambas funciones. ¿Cómo ejerce autoridad Cristo sobre la iglesia? ¿Ok? Así es como se ve la autoridad, no las ideas preconcebidas que yo tengo de qué es autoridad. Y también cómo se ve la sumisión, lo vemos en Cristo en relación a Dios Padre en el plan de redención. Y eso nos lo modela. Noten que este ejercicio funcional de autoridad y sujeción no implica superioridad ni inferioridad en uno o el otro. ¿Por qué? Porque viendo los ejemplos sin pecado, vemos que el Hijo no es inferior al Padre ni es superior al Padre. Eso lo entendemos de la Trinidad, sino que ejercen roles funcionales distintos para alcanzar el propósito de la redención. Este tema de igualdad, pero con roles distintos que se complementan, lo vamos a estudiar más a profundidad en otra predicación. ¿Y eso qué significa? En la relación de hombre-mujer, de esposo y esposa. ¿Cómo se ve en cada uno? Eso va a ser en otra predicación. La idea hoy es establecer que esto sí lo ha determinado Dios desde un principio y debiéramos vivirlo y practicarlo. Unos 150 años después de que se escribió esto, en otro lugar surgió la duda que si esto de que la cabeza de la mujer es el hombre y está hablando de un matrimonio, que si lo que Pablo está mandando este pasaje debiera ser solo para mujeres casadas y solteras, no. Bueno, y en ese momento se corrigió y se aclaró que también aplica para las mujeres solteras, porque en todo lo que está desarrollando el pasaje acerca de cómo Dios nos creó, entendemos que el hecho que una mujer no se case, eso no altera su naturaleza corporal o el diseño creacional que Dios le dio, ni tampoco en el caso del hombre. Y de hecho, quien escribió extensamente sobre esto, uno de sus argumentos fue: el que quiera vaya a Corinto, y si va a Corinto, a quienes se les escribió originalmente esto, y pudieron hablarlo con Pablo, vaya y vea que las solteras sí están cumpliendo el mandato y no solo las casadas. Y con este tema de la naturaleza corporal y el diseño creacional, entonces nos movemos a la tercera y cuarta razón para expresar con tu cabeza el sexo que te asignó Dios durante el culto público. Esa tercera razón es la naturaleza de cada cuerpo. La vemos en los versos 13 al 15. ¿De qué estamos hablando aquí donde dice naturaleza? Una definición dice: incluye todo lo que es nativo, inherente o innato, ya sean personas en el orden creado o en el ámbito moral, resaltando el diseño de Dios que está incrustado en la creación. Bueno, la definición también puede incluir algo como que por un instinto que todavía no ha sido un instinto que es bien orientado, está incluido dentro de esto, puede incluir un instinto bien orientado. Y aunque entendemos que todo aspecto del ser humano ha sido afectado por la caída, el pecado en Génesis 3, Pablo aquí lo que nos hace ver es que este aspecto de la longitud del cabello de hombre y mujer en la actualidad sí representa la intención original de Dios de cómo los creó distintos en su diseño creacional antes de la caída. En otras palabras, en el diseño de Dios, al crearnos varón y hembra, Él estableció una distinción observable en cómo llevamos el cabello. De manera que, si alguien en este aspecto del cabello parece del otro sexo, es porque se ha hecho algo antinatural para producir eso, o ha ocurrido algo que no es bueno. No sé, algo del mundo caído, un accidente. De manera que si hay confusión sobre el sexo de alguien por la manera en que lleva el cabello, es por eso solo estas dos razones: o algo malo pasó, o esa persona intencionalmente quiere enviar un mensaje que genera confusión.
respecto a su sexo. En el verso 14, Pablo usa el término deshonra para el hombre que tiene el cabello largo. Ese término de deshonra apunta a la humanidad caída que fracasa en darle la gloria merecida a su Creador. ¿Qué le da gloria a nuestro Creador? Que nos presentemos ante Él tal como nos creó, porque Él por alguna razón decidió crearnos así. Entonces le damos gloria no desviándonos ni de su diseño para nosotros, ni su propósito para nosotros. Él creó varón y hembra. Y es nuestro pecado el que trajo la vergüenza desde Edén y el ocultarnos de Dios, de su presencia. Por el contrario, presentarse de acuerdo con el diseño que Dios nos dio es una gloria. Lo dice en el verso 15. Si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Y luego dice, pues a ella el cabello le es dado por velo. Recuerden que ese pues lo que nos dice es la razón de lo que se dijo anteriormente. Es como que lo anterior se dijo y ese pues significa, ¿cuál es la razón de eso que se dijo? Es lo que viene después del pues. ¿Cuál es la razón? La razón es que a ella el cabello le es dado por velo. Su creador le dio algo. Esa palabra velo que aparece ahí no es de las 4 palabras que en aquel tiempo todo el mundo hubiera entendido como un objeto externo que se ponía sobre la cabeza como un velo. Es otra palabra distinta, aunque se traduce velo. Significa manto, capa o envoltura que rodea. Sí tiene que ver con una prenda de vestir en un sentido, pero no es de las 4 palabras que cualquiera que lee esto hubiera entendido. Aquí Pablo está diciendo que el cabello largo funciona como estos velos que vemos que las personas tienen. Y si ya está pensando en qué implicaciones tiene esto del cabello largo, el cabello corto, pero que no había personas, por ejemplo, hombres que hacían algo llamado el voto nazareo, que se dejaban el cabello largo. Sí, precisamente eran una excepción. En una multitud, si se veía un hombre con el cabello largo, se distinguía como, ese está haciendo el voto nazareo, porque era algo extraño en aquellos tiempos. Las ideas que tenemos, y pensamos también en Jesús, que Jesús no tenía el cabello largo, hermanos, todo parece indicar que no. Eso viene de cosas que no son la Biblia, y aquí pudiera irme a hablar de eso, pero Jesús era de Nazaret, era nazareno. No confunda eso con nazareo. Él no hizo un voto nazareo como si Juan el Bautista. El que hacía ese voto no podía tomar vino, Jesús sí tomó. No podía tocar a un muerto, Jesús sí tocó muertos y los resucitó. Y las primeras obras de arte de los primeros 2 siglos en las catacumbas y en Siria muestran a un Jesús sin barba y con el cabello corto. No como el Jesús que vemos ahora en las películas y en The Chosen, con una cabellera que solo es posible con acondicionador y cosas que no son que no tienen sentido en aquel entonces y con facciones europeas además. Okay. Hay otras pistas que nos hacen ver que todo apunta a que Jesús tenía el cabello corto. Pero bueno, como les dije, esta tercera razón solo es parte que apunta a ese diseño, esa creación como varón y hembra que Dios nos dio. Y eso nos lleva a la 4ª razón para expresar con tu cabeza el sexo que te asignó Dios durante el culto público. El orden de la creación. Y aquí vamos a ver los 2 lados de la hamburguesa, que ya casi estamos llegando al centro. Versículos del 7 al 9 y el 11 y 12. Vean versículos del 7 al 9. ¿Cuál es la razón por la que el hombre no debe cubrirse en el culto público? Cuando ora o profetiza, que bueno, ahí bueno aclarar. Estoy usando la palabra en general culto público. Ora, creo que todos entendemos bien. Profetiza es cuando en la reunión de los santos alguien hace un ejercicio profético, que lo voy a explicar más en la parte de los dones. Entendemos que también la predicación de la palabra puede entenderse como algún tipo de profecía, y también si nos vamos a 1 Crónicas 25, entendemos que cuando aquí se hace el ejercicio de tocar los instrumentos, cantar alabando a Dios, eso también es un ejercicio profético. Entonces,
pues engloba la gran mayoría del culto, del tiempo del servicio dominical. Entonces la razón para que el hombre no se cubra es que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Verdad? Y aquí algo ineludible para las personas que quieren promover esto de que el hombre y la mujer en Cristo son exactamente lo mismo, y tuercen un pasaje en Gálatas 3 que veremos en otra prédica. Este texto es como su callejón sin salida al que no pueden escapar. Usted no puede leer este texto y concluir que al hombre y a la mujer se les está pidiendo lo mismo. Más bien lo que es muy claro es que se les están pidiendo cosas opuestas, que lo que dice que para uno es una deshonra, para la otra es una gloria, y viceversa. Entonces, con toda claridad, es ineludible que aquí nos está hablando de distinción entre hombre y mujer. Y esto de que el hombre es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, por dicha, en el verso 8 empieza con un porque, y entonces nos va a dar la razón de eso que se dijo ahí, que tal vez no lo entendemos de primera entrada. Y lo que hace Pablo en el verso 8 es remontarse al relato de la creación de cada uno en Génesis 2 que nos leyó Andrés al principio. Y lo que dice Pablo aquí es: el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Entonces, si recordamos lo que nos leyó Andrés, cómo fue creada la mujer, Dios tomó una de las costillas del hombre y lo formó. Así lo narra. No dice que Dios tomó de una de las costillas de la mujer y formó el hombre. No, fue de la otra manera. El hombre fue formado del polvo de la tierra, fue distinto. Y en ese pasaje de Génesis 2, si viéramos solo los versículos del 7 al 15, veríamos un periodo tal vez raro, pero un periodo que existió, en que el hombre ya había sido formado, ya había recibido las primeras instrucciones divinas. Todavía estaba ausente la mujer, pero él ya había sido colocado y comisionado como un representante de Dios en medio de la creación, que se le mandó a administrarla para darle gloria a él. En Génesis 2:15 dice: en el huerto del Edén, o sea, Dios lo colocó al hombre en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y no tengo tiempo para meterme en esto, lo pueden estudiar después, pero esa frase que acabo de leer, aunque no lo parezca, es lenguaje de un oficio de sacerdote dentro de un templo. Como que el huerto del Edén fuera un templo, y labrar y cuidar es lo que hace un sacerdote dentro de un templo. Ya el hombre había sido comisionado a eso. Pero lo que ocurre es que la condición del hombre sin la mujer era una condición que no era buena. Entonces Dios tomó del hombre, Dios tomó de él para formar una mujer que es para hacerle a él una ayuda idónea o un socorro idóneo o una ayuda adecuada. Entonces todo esto está formando el argumento que está haciendo Pablo para llegar a ese clímax del verso 10 y utilice un por tanto por todo lo que he venido desarrollando y concluir en ese mandato enfatizado que hace referencia a autoridad. Ahora, antes de que seamos llevados a un malentendido de qué significa esto de autoridad, sumisión, de hombre-mujer, los temas de gloria, de honra, Pablo en el verso 11 pone un sin embargo. En caso de que estén entendiendo mal esto, en el Señor, es decir, en términos de que ambos, hombre y mujer, igualmente están bajo el señorío de Jesucristo, hay interdependencia entre hombre y mujer, hay una dependencia mutua. El hombre, el varón, nunca va a prosperar en lo que Dios lo ha mandado a hacer por aparte de la mujer. Y la mujer nunca va a florecer en el propósito con el cual Dios la creó por aparte del hombre. La misión de la iglesia y de la familia jamás se va a poder cumplir por aparte de que cada uno de nosotros, hombre o mujer, cumpla con el rol funcional que Dios le ha dado por diseño y que hemos de celebrar. Y así como Dios determinó que esa primer mujer procediera del hombre, Dios también determinó que después de ese momento
todos los varones que hemos existido hemos venido del vientre de una mujer. Y eso nos explica también esa interdependencia. Y que ambos igualmente en últimas procedemos del mismo Dios. Nunca, hermanos, debe haber un sentido de superioridad de hombre sobre mujer en el cuerpo de Cristo, o de mujer sobre hombre. Somos iguales en valor, dignidad y en que juntos portamos la imagen de Dios. Cada uno debe verse a sí mismo con humildad. Y ahora sí, toda la fuerza de esta estructura en X apunta a ese por tanto del verso 10 y nos lleva a la quinta razón para expresar con tu cabeza el sexo que te asignó Dios durante el culto público. Y esa razón son los ángeles. Pero antes de explicar lo de los ángeles, que creo que empata más con la conclusión que voy a hacer, quiero que veamos posibles interpretaciones de este texto y qué es lo que yo entiendo. Y primeramente vamos a hablar en Corinto, en aquel momento, qué significa lo que Pablo está diciendo en la primera mitad de este texto. ¿Qué es eso del hombre con la cabeza cubierta o la mujer con la cabeza descubierta? Primero, en aquel entonces, ellos. Depende mucho de la definición de unas palabras en versículos 4 y 5. La interpretación tradicional histórica es que esto se refiere a un objeto externo que se pone sobre la cabeza del cuerpo, sea hombre o mujer. Para el hombre probablemente un sombrero que se quita cuando va a hacer su ejercicio en el culto público, o más bien la mujer que se pone cuando va a hacer su ejercicio en el culto público. El problema con esta postura es que en el idioma original, y yo creo en la traducción también, en ningún momento se utiliza una palabra específica que se refiere a una prenda de vestir. Eso no está ahí. Pablo tenía a disposición 4 palabras que si hubiera usado cualquiera de las 4, sin lugar a dudas todos quedan claros, está hablando de un objeto externo. Pero Pablo usó verbos que dejan el tema abierto y creo que intencionalmente lo hizo. Él se abstuvo de especificar con un sustantivo un objeto específico. Esa es la interpretación tradicional, objeto externo. Otra interpretación es que el cabello largo es la cobertura de la mujer o el cabello corto es la no cobertura del hombre. Y quienes proponen esto, su versículo favorito del pasaje es el 15, donde dice, para la mujer el cabello le es dado por velo. Pero esa palabra velo no es una de esas 4 palabras que todo el mundo hubiera entendido que era ese objeto externo. Es una palabra que significa algo como algo que envuelve. No significa exactamente eso. Y quienes rechazan esta postura de que el cabello largo es el velo, es la cobertura, perdón. Un argumento que hacen es que el sustantivo que se usa ahí no es la forma sustantiva que empataría con el verbo que se usó en la parte de arriba del pasaje para cubrirse. Y si fuera como la forma sustantiva del verbo, como que empataría perfecto. Sí, esto se le dio para cumplir lo que dice aquí arriba, pero como es distinto, le resta fuerza al argumento. Es decir, que el cabello largo en sí mismo funciona como la cobertura. También dicen que si el cabello largo es una cabeza cubierta, entonces cabello recortado sería la cabeza descubierta. Pero si usted toma cabello recortado y lo sustituye en la parte de arriba del pasaje, cuando habla de la cabeza descubierta, resultan incoherencias. El verso 6 que dice, si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Si uno sustituye lo de no cubrirse la cabeza con el cabello recortado, lo que resulta es que dice, si la mujer tiene el cabello recortado, que también se corte el cabello. O sea, ¿cómo? Que si tiene el cabello recortado, que también se lo corte. Este también no tiene sentido porque ya lo tiene recortado. Ese es el argumento en contra de que el cabello en sí mismo funcione como la cobertura. En mi postura, hermanos, a mí me cuesta creer la postura tradicional del objeto externo. Primero porque no se menciona el objeto externo en sí, como ya les dije.
Y también me cuesta creer que en un pasaje en que se enfatiza tanto cómo Dios nos creó, el diseño por naturaleza, en nuestra interpretación introducir un objeto que no es natural y que exclusivamente ese objeto que no es natural es el centro de todo esto que se está diciendo, no me parece que vaya con el flujo de todo el pasaje. También me parece extraño quienes dicen que es exclusivamente ese objeto externo, que entonces estaría bien que las personas con su cabello vayan en contra de naturaleza, de acuerdo a lo que dice Pablo, pero que si en el momento del culto público hago lo que es correcto con un objeto externo, todo está bien. Eso me parece que no empata con la manera que Dios trabaja con el corazón humano y como nos llama a amarle y a servirle con todo nuestro ser en todo momento. Dudo que si Pablo reprende el ir contra naturaleza, que en un momento específico todo se resuelva con un objeto externo. Con otra postura también me cuesta creer que esto se trata exclusivamente de la longitud del cabello, por las refutaciones que ya dije. También por la manera en que está redactado el verso 4, me parece muy raro, me parecería muy raro que si se trata solo del cabello, la construcción que hace Pablo ahí se refiere a eso. Yo creo que en esa primera mitad de la estructura, Pablo intencionalmente no usó la palabra de objetos específicos y deja el tema abierto para que pueda ser un objeto externo o para que pueda ser el propio cabello. Entonces, para el hombre significaría que no debe orar o profetizar teniendo algo colgando hacia abajo sobre su cabeza. Ese algo puede ser cabello largo o puede ser algún otro tipo de objeto. Si alguno vio mi graduación y puso atención, no sé si ustedes vieron que durante el servicio, como teníamos el birrete, momento de orar, nos quitábamos el birrete, terminó la oración, nos lo poníamos, viene alabanza, nos quitamos y estábamos en eso. Eso era nos dieron esa instrucción y fue bajo un entendimiento de este pasaje. Para lo que significa para la mujer, tenemos que desengranar lo que dicen los versos 5 y 6. Se los voy a leer. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Cuando Pablo aquí dice como que cómo maneja la cabeza, deshonra su cabeza, entendemos que está hablando de que su manejo de cabeza física deshonra su cabeza en los términos del verso 3, esos términos espirituales, de esas relaciones en que hay cabeza. Entonces, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pablo nos dice que la que tiene cabeza descubierta, sea lo que eso significa, la que tiene cabeza descubierta se hace una con la que está rapada. O Reina Valera 60 dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, en un sentido, cabeza descubierta es diferente a estar rapada, pero Pablo dice que las dos son de la misma categoría. Si estás aquí, te haces una con la que ya está en esta categoría. Lo de rapada o cabeza descubierta es una diferencia interna dentro de una misma categoría. Y en el verso 6, a esto rapada y cabeza descubierta suma un caso más que le llama que se corte el cabello o cabello cortado. Entonces la rapada es como haberse pasado una navaja, el cabello recortado es como cortarlo con tijeras a lo más bajito que se pueda. Entonces, si notan, hay como una especie de progresión. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una sola categoría aceptable para la mujer, que es cabeza cubierta. Y dentro de una categoría ve 3 casos no aceptables para la mujer, que son rapada, cabello cortado, que es como bajito, recortado al ras, y cabeza descubierta, que a este punto no les he dicho qué significa. Y lo que vemos es que en la cultura de Corinto, para algunas mujeres, cabeza descubierta no lo consideraban algo deshonroso, pero en la cultura corintia el cabello cortado y rapado sí lo veían deshonroso. Entonces ahí es donde viene el argumento de Pablo en verso 5. Ustedes están desalineados con las categorías divinas. Según el estándar divino,
cabeza descubierta y rapada están en la misma categoría inaceptable. Entonces en el verso 6 se está diciendo, si con tu cabeza descubierta en el estándar divino ya estás cayendo en la categoría inaceptable y quieres estar en rebeldía o ser contenciosa, entonces dentro de esa categoría váyase hasta el extremo y rápese. Pero él sabe que como en la cultura eso sí se ve deshonroso, la reacción va a ser, uy, no quiero raparme. Ah, bueno, entonces cúbrase. Véngase a esta categoría. Eso es lo que Pablo está haciendo ahí. ¿Qué es la cabeza descubierta entonces? Tenemos esa progresión, y no sé si pueden ver la gradualidad. Rapada, cabello cortado, y luego viene algo llamado cabeza descubierta. Si vemos en el verso 4 lo que Pablo denomina para el hombre, lo que sería la cabeza cubierta, habla de algo hacia abajo de la cabeza que lleva, algo que cae desde la cabeza, algo que fluye hacia abajo. Literalmente es teniendo algo colgando hacia abajo desde la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que corrigió Pablo? Creo que lo que estaba pasando en Corinto no eran mujeres rapándose, ni mujeres cortándose el cabello muy corto. Yo creo que lo que estaba ocurriendo en Corinto era que algunas mujeres se estaban recogiendo el cabello de una manera antinatural, forzando su cabello hacia arriba desde la línea más baja de donde le sale cabello. Antinaturalmente se lo llevaban hacia arriba, y aunque lo tuvieran largo, lo llevaban de una manera antinatural, que borraba las distinciones de sexo de un hombre y una mujer. Y entonces su cabello, dado por Dios, dejaba de cumplir las funciones de cubrir o envolver. Y esto ocurría en aquellos tiempos, sí. Si ustedes buscan ahí en internet imágenes de peinados Flavios siglo I Corinto, si ponen eso en el buscador, peinados Flavios siglo I Corinto, van a ver. Y gente de clase alta lo usaba y además lo ponía de moda. Entonces mi postura no es que esto esté hablando de un objeto externo, pero tampoco es simplemente el tema del cabello largo, porque el cabello largo en sí mismo no implica la categoría correcta. Debe llevarse de la manera correcta. Un cabello largo dispuesto de una manera incorrecta igual comunica algo indebido de si soy hombre o mujer. Hasta aquí estoy hablando de Corinto en aquel entonces. Ahora acerquémonos a nosotros. Aquí se pone más difícil en nuestros tiempos. La postura tradicional histórica de la iglesia es la del objeto externo y que aplica para todas las iglesias de todos los tiempos. La postura prácticamente unánime por 1900 años de la iglesia. La postura más común en la actualidad en iglesias de más o menos nuestro corte teológico es que el principio de expresar la distinción de sexos en el culto público sí es universal, pero la aplicación depende de cómo se comunican, si soy hombre o mujer, en cada cultura particular. Y ustedes van a ver los comentarios bíblicos llenos de verdades a medias y no constatables de la cultura de Corinto en aquellos tiempos, de que cómo llevaban el pelo las prostitutas, que las liturgias paganas se cubrían, no se cubrían, que cómo las mujeres vestían en público. Y cuando uno investiga ve como que esto realmente no es así. Pero lo hacen para respaldarlo del tema cultural. Con todo respeto, porque quiero que el Señor me guarde en humildad teológica. Yo considero que en el caso específico de este pasaje, esos datos de la cultura corintia en este pasaje, esos datos son innecesarios. Además de que son muy cuestionables. Uno va a encontrar a alguien que dice que vestían de una manera y otro dice que de otra, y hasta se contradicen entre sí. Y algunos dirán que Pablo está mandando esto para ir de acuerdo a la cultura, y otros dicen no, Pablo está mandando esto para más bien ir en contra de la cultura. Y cuando te vas a la parte cultural, ahí solo hay confusión y no se entiende bien el pasaje. Yo les pregunto, ¿qué dice el texto que nos guíe a pensar que la aplicación de los mandatos para hombre y mujer en este texto obedezca totalmente a un tema cultural en Corinto, en el siglo I? ¿Qué ves ahí que te haga pensar eso? Vean las 5 razones una por una, que no sé si están, ahí están.
Vean las 5 una por una. ¿La tradición apostólica universal cambia de cultura a cultura? No. La honra de la cabeza inmediata, de que Dios es la cabeza de Cristo, el hombre cabeza de la mujer y que todo hombre está bajo una cabeza que es Cristo. ¿Eso cambia de cultura a cultura? No. La naturaleza del cuerpo humano cambia de cultura a cultura en estos términos de que hay hombre y hay mujer. No. El orden de cómo ocurrieron las cosas en la creación cambia de cultura a cultura. En otro país diferente más bien fue formada Eva antes que Adán. No. Y los ángeles, esos viven en otro reino que no, en otro espacio, digamos, que no tiene que ver con las cosas culturales de este mundo. Así que yo no creo ese tema de que el principio sí, pero la aplicación es cultural. Yo creo que también esa postura, al menos para mí, produce algo difícil de manejar, porque aquí Dios está haciendo algo como que empata muy bien. Algo que tiene que ver con cabezas abstractas, espirituales, en una relación de autoridad y sumisión, algo que tiene que ver con cabezas en este ámbito, usted lo va a expresar con su cabeza física. Pero la postura de que depende de la cultura, si en una cultura yo expreso si soy hombre o mujer por medio de una pulsera, entonces una realidad de Dios que tiene que ver con cabezas, la voy a expresar con mi muñeca. Usted puede creerlo si quiere, a mí me cuesta ver que eso pueda ser así. Creo que también a mí me cuesta creer que si por ejemplo en una cultura resultara más bien la situación inversa, en tal cultura lo normal es que un hombre tenga el cabello largo y la mujer el cabello corto. Y a Pablo le dicen, uy Pablo, es que en esta cultura vamos a plantar una iglesia, pero ahí es al revés. ¿Ustedes creen que Pablo diría, no, como la cultura es así, manténganlo así para que comuniquen lo correcto a la cultura? No importa que vayan en contra de cómo Dios los creó y de cómo es su naturaleza con el cabello, pero lo que importante es la cultura. No, cuando usted en el culto público renueven su entendimiento, dígales que renueven su entendimiento. Cuando ustedes vienen al culto público y vienen a presentarse ante su Creador, a comunicarse con Él orando, profetizando, alabando, a usted le interesa mostrarse a su Creador como Él lo creó. No lo que usted esté comunicándole a la cultura. Así que eso me cuesta verlo de esa manera. Dani está diciendo que entonces el contexto cultural no se ocupa para interpretar la Biblia. No estoy diciendo eso. Les pido que por un momento como que hagamos un reset. Imagínense que el pasaje nada más dijera que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra y que la mujer si tiene el cabello largo le es gloria. Si el pasaje nada más dijera eso y no nos da razones, ahí ir al contexto cultural, eso nos va a ayudar mucho a proponer argumentos de por qué podría ser que es así. Pero ese no es nuestro pasaje. Pablo nos da 5 razones que no tienen nada que ver con la cultura. Cosas que no cambian de una a otra. Podría ser más bien que aunque Pablo nos da 5 razones, la razón por la que vamos a escarbar la cultura es que queremos escuchar una voz, queremos encontrar algo que nos dice lo que queremos escuchar para que nosotros seamos eximidos de lo que el texto claramente dice. Podría ser eso. Durante 1900 años, casi unánimemente, se entendió este pasaje de una forma, que no era un tema cultural. Y qué casualidad que después de 2 olas de feminismo, de una revolución sexual, de una revolución homosexual y una revolución de ideología de género, ahora resulta que de casualidad nosotros interpretamos la Biblia mejor. Los que levantaron las iglesias fuertes hace cientos de años, nosotros interpretamos la Biblia mejor que ellos. O sea, yo tiemblo ante eso, en términos de que en el seminario me enseñaron a siempre querer interpretar con humildad teológica. Pero las iglesias de nuestro corte, muchos tienen esta postura de no, es que por 1900 años se entendió mal esto. En la aplicación es distinto, depende de cada cultura.
Yo, hermanos, nada más delante del Señor quiero hacer mi mejor esfuerzo en fielmente proclamar su palabra con temor y temblor. Y hermanos, lo digo de corazón y lo digo en serio, si en esa primera mitad del pasaje Pablo hubiera puesto un sustantivo, que sí es una de las 4 palabras que puedo usar para referirse a un objeto externo, yo aquí, después de hablar con Andrés, estaría diciéndoles que ocupamos un cambio en la iglesia para reformar a lo que manda la palabra de Dios. Aunque algo así significa que todo el mundo nos va a ver como extraterrestres aquí, con mujeres usando velos. Pero esa no es mi postura porque ese sustantivo no está ahí. Pero una sola palabra que estuviera ahí, para mí cambiaría la interpretación del pasaje. Y buscaría la reforma en el pueblo del Señor. Hermanos, uno debe definir cómo es la manera correcta de interpretar la Biblia, aplicarlo a cada pasaje y descansar en el Señor en el resultado que dé en cada pasaje. Pero a veces caemos cuando no escuchamos lo que quisiéramos, en entonces buscar pequeños cambios interpretativos. Hermanos, aunque nos cueste aceptarlo, lo que dice este texto es que el manejo de tu cabello en el culto público es una declaración teológica y no una elección de moda. Por decirlo así, es una profesión de fe visual, de que creo literalmente lo que dice Génesis 2 acerca del relato de la creación y yo quiero alinearme a eso. Y que celebro como Dios me creó, sea como hombre o como mujer. Que incluye ser hecho a imagen de Dios, procedencia, diseño natural, distintivo por sexo, convenciones universales y atemporales que son naturales. Y esto quizá puedo ampliarlo en otra prédica, pero esta fisura, yo le llamo una fisura de interpretación de la Biblia, de querer eximirnos de algo y decir, no, es que es un tema de cultura. Cuando usted se mete a interpretarlo, empieza a aplicar a toda la Biblia, vienen todas las cosas que están produciendo esas cosas terribles en iglesias y denominaciones dividiéndose. Y Pablo lo anunció, es contencioso. Cuando usted aplica este método interpretativo a 1 Timoteo 2, que es donde dice que no puede haber pastoras, aunque Pablo ahí da la razón de la creación en Génesis 2 y la caída en Génesis 3, la interpretación de que la aplicación para nuestro caso es la cultura, va a decir, no, es que en Éfeso, en aquellos tiempos, las mujeres no recibían educación. Pero ahora que las mujeres sí tienen educación, ahora sí que sean pastoras. Este método interpretativo a eso lleva. Y lleva a decir que donde Pablo dice que no permite a la mujer ejercer autoridad sobre el varón, eso es que en Éfeso está el templo de Artemisa y ahí había unas sacerdotisas que ejercían una autoridad absoluta sobre los hombres. Y Pablo lo que está diciendo, no, es que en la iglesia de Cristo las mujeres no deben ejercer una autoridad absoluta como la del templo de Artemisa. Es solo eso a lo que se está refiriendo. Y si también lo aplicas en Romanos 1, donde habla del pecado de la homosexualidad, que dice que es contra naturaleza, entonces vienen los argumentos de que, no, es que culturalmente en aquellos tiempos las relaciones homosexuales que habían eran en relaciones de abuso de poder, de opresión, no era consensuado, había explotación, pero en nuestra cultura son relaciones con consentimiento, monógamas, en amor y hasta en orden con el Estado que le llama a esto matrimonio. Entonces ahora eso no es pecado, porque nuestra cultura es otra cosa. A eso nos lleva un método interpretativo que dice que es la cultura cuando un texto claramente da otras razones que no son la cultura. Ahora sí, por causa de los ángeles. Esta prácticamente engloba todas. Yo creo que en el desarrollo que hemos visto, es entendible que el culto público se exprese con la cabeza el sexo que Dios nos asignó, mediante algo que apunte al orden creado, asociado a un tema de autoridad y roles. Pero lo que sí nos puede resultar extraño es esto de por causa de los ángeles. Hermanos, si englobamos serafines, querubines, ángeles en general, en esta palabra ángeles, todo cobra sentido.
Por un lado, recuerden que Pablo está hablando de orar y profetizar en la iglesia reunida. Okay, no perdamos eso de vista. Pues si alguien les pregunta, hermano, lo que vieron hoy en la iglesia, ¿qué dice acerca de lo que ocurre afuera de aquí la iglesia reunida? Yo le respondería, en el mandato específico que da Pablo no dice nada, porque está diciendo que es oración y profecía en la iglesia reunida. Estamos hablando de este contexto. Y entendemos que este contexto es donde de manera más intensa la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la Biblia es muy común ver a los ángeles en multitudes en las inmediaciones alrededor del trono de Dios. En muchas ocasiones formando parte de la adoración de Dios. En Génesis 3:24 vemos que Dios puso unos querubines cuando los humanos Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Quedó como custodio un querubín con una espada encendida que daba vueltas para que el humano no pudiera regresar a la presencia de Dios en el estado en que había quedado. También vemos de estos seres en la tapa del arca del pacto, donde está la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Se ven también en Ezequiel 10. Estos querubines son custodios de la santidad de Dios, son guardianes de su gloria y de su trono. En el texto que les leí antes de la prédica, Isaías 6, ahí dice que los serafines están en una adoración continua y proclaman la santidad de Dios, 3 veces santo. Y que el ángel tuvo que velar porque Isaías pudiera mostrarse a Dios como debía hacerlo. Y de hecho vemos 3 aspectos interesantes ahí en Isaías 6 que resuenan con nuestro texto de hoy. El tema de la presencia de Dios, estos seres, estos querubines que en su diseño anatómico que Dios les dio, tenían alas hechas para cubrirse, la cabeza, los pies, la manera en que Dios hizo sus cuerpos o como sea que se entiendan estos seres espirituales, eso es una anatomía hecha para cubrirse, que también lo vemos en nuestro texto de hoy, y vemos referencias a la gloria de Dios, que también lo hemos visto en nuestro texto de hoy. Hermanos, en el Nuevo Testamento, muchas veces cuando vemos el término gloria refiriéndose a Dios, pensamos como en algo muy brillante, como a Jesús en la transfiguración, que sí, ciertamente es glorioso, es como algo que encandila, es algo que te deja que no puedes ver. Y ciertamente lo es, pero eso no nos permite ver a veces otro aspecto de la gloria de Dios, que es lo que significa más la palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento. En ese contexto, la palabra gloria, kabod, se refiere más que a luz, como a gravedad. Podemos pensarlo como una ilustración, como un objeto que tiene tanta gravedad que si está cerca es imposible ignorarlo. O sea, es como que aquí nos aumentaran la gravedad de la Tierra 10 veces de un solo y no puedes ignorarlo, simplemente vas a ser postrado y quedas en el suelo y no tienes las fuerzas para levantarse, que eso es lo que se ve muchas veces en la Biblia cuando alguien está en la presencia del glorioso Dios. Ese postrarse, ese efecto de Dios que hace o ejerce una fuerza que lo que esté a su alrededor y cuanto más se acerque más todavía, lo demás debe como acomodarse a lo que Dios determine, a como Él lo diseñó, a como Él lo quiere en su lugar. Y noten especialmente Hebreos 12 a partir del 22 que les voy a leer, dirigido a la iglesia en el nuevo pacto. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Entonces, ahí está mencionando la miríada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hermanos, gracias por su perseverancia. Sé que esto es un bistec duro, pero esto sí lo entendemos, es algo glorioso, es un bálsamo para el alma si lo entendemos. Usted capta lo que está diciendo Hebreos 12 ahí. Algo que se nos promete para el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21. La nueva Jerusalén, descendiendo de los cielos,
para que por fin tengamos nuestro pleno hogar celestial, en ese refugio de los liberados con Dios para siempre. Este texto de Hebreos dice que ahora mismo, semana tras semana, cuando nos congregamos los santos, nos estamos acercando al monte Sión, que ir a un monte significa como buscar la presencia de Dios. Cuando nos congregamos los domingos, nos estamos acercando a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Dios nos concede una vez por semana, hermanos, que cuando venimos a este espacio sagrado de Dios, Dios nos está dando como una saboreada que nos anima y nos sostiene de recordar la esperanza de cuando regresemos y estemos con Él, hechos perfectos y totalmente conforme al diseño que Él nos dio y al propósito que nos dio. Hermano, ¿y cómo es que a veces queremos perdernos de este espacio? Yo creo que eso porque no lo vemos con nuestros ojos. Pero le creemos a la Biblia en Hebreos 12, donde dice que cuando venimos los domingos, aquí, hermanos, estamos entre una miriada de ángeles. No lo entendemos, pero estamos delante del trono de Dios todos reunidos, con miriadas de ángeles que custodian la santidad de Dios. Estamos en la asamblea de todos los creyentes, los inscritos en los cielos, delante de Dios, el juez de todos. Los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Mis hermanos, por fe yo creo cuando estamos reunidos aquí por este texto, aquí cuando estamos alabando al Señor, estamos alabando con doña Ligia, un miembro de nuestra iglesia que ya falleció. Otros creyentes que también ya han fallecido están alabando aquí con nosotros, con la iglesia reunida. Por fe yo creo, y usted puede diferir en teología, yo creo que mi hijo mayor está aquí, que ya falleció, está aquí orando con nosotros. Y bueno, esto como toca fibras sensibles, porque puedo pensar por lo menos en 7 familias aquí que han perdido hijos o bebés. Esa fibra emocional puede desviarnos, porque a lo que venimos es a encontrarnos con Cristo. Pero a la vez el mensaje no nos menciona solo a Cristo, nos menciona un montón de cosas que nos anima a ver todo el orden de la creación, todos los seres que Dios determinó, cada uno en su debido orden, aquí para darle gloria a Dios, exaltar su santidad, todos juntos como Él nos diseñó, celebrándolo, no renegando de cómo me hice, no de que yo quiero ser distinto, no, Dios me hiciste así y esto es bueno, yo lo celebro. Aquí ocurre algo sobrenatural, algo que no es ordinario, que los ojos físicos no ven. Los ángeles vigilan esas primeras 4 razones que ya vimos. Y adicionalmente en Efesios 3 dice, 10, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Nuevamente menciona como un lugar celestial, nuevamente está mencionando seres espirituales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, la iglesia reunida por la obra de Cristo tiene ahora acceso al trono de Dios. Nos presentamos ante Él redimidos, y al hacerlo de la manera que le agrada a Dios, estamos comunicando la sabiduría divina a los ángeles. Es lo que dice este texto. Cuando oramos el Padre Nuestro, reconocemos la presencia de Dios en el cielo. Le decimos que queremos que su nombre sea santificado. Le decimos que queremos que su reino y su voluntad vengan a esta tierra. Y hermanos, la conexión más gloriosa y misteriosa de cielo y tierra es lo que ocurre aquí los domingos. La congregación de los santos, donde venimos a encontrarnos con el Señor. Únicamente posible por el perdón que recibimos por la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Adán y Eva fueron desterrados del Edén por un pecado de desconfianza en Dios, de rebeldía, de querer usurpar su posición, ser como Él. Y en medio de ese pecado hubo un hombre que no lideró ni protegió a su esposa, y también una esposa que pretendió liderar a su hombre ni buscó sujetarse a él. Así fue como ocurrió. Pero hoy por la obra de Cristo hemos tenido acceso nuevamente y lo saboreamos sobre todo
En todo momento, pero sobre todo cuando nos reunimos los domingos, nos presentamos ante Dios redimidos y respondemos ahora en gratitud, no regresando a la actitud del pecado de Adán y Eva, queriendo ir en contra del diseño de Dios, sino más bien celebrando la distinción de sexo y los roles que nos ha dado, gozosos, celebrando que Dios nos está restaurando al propósito y el diseño que Él nos ha dado. Celebramos cómo Dios nos creó, celebramos si Dios nos hizo hombre o mujer, que además en la naturaleza que nos dio se muestra en nuestros cuerpos. También celebramos que nos hizo interdependientes. También celebramos la autoridad modelada perfectamente por Cristo hacia la iglesia. Eso es autoridad, como debe ser, no la manera caída en que lo hacemos los esposos. También celebramos la sumisión modelada perfectamente por Cristo en obediencia al Padre, diferente a la sumisión imperfecta de las esposas a sus esposos. Hermanos, la intención de este pasaje no es como que algunas personas se sientan mal por cómo llevan su peinado. Si alguien siente que lo que dije, como que va a encontrar en cómo lleva su peinado, no estoy hablando de eso. Yo creo que usted puede ver la gloria de celebrar cómo Dios lo diseñó y que no busque cosas radicales o antinaturales que lo hagan ver diferente a como Dios lo creó en la distinción de hombre-mujer específicamente. Hermanos, como empecé con la ilustración inicial, la esperanza del mundo perdido está en Cristo. Si va a fluir la gracia de Dios y su evangelio del cielo a la tierra, al mundo, va a pasar por el punto de conexión que es la iglesia reunida los domingos, este espacio sagrado, custodiado por los seres angelicales. Un espacio que es el refugio de los liberados, en que la vida es dura pero es auténtica. Es desde acá que las almas van a ser rescatadas del dominio del enemigo, y eso no se logra conformándose al mundo, sino buscando la gloria de Dios. Y a medida que somos restaurados al diseño de Dios, más lo enaltecemos como nuestro Creador, como nuestro Redentor. Y el llamado es a que lo vivamos en una actitud interna, que luego va a desbordar en lo que se ve externamente, haciendo una profesión de fe visual de que celebramos como Dios nos creó, que celebramos como Dios nos redimió y nos hace posible estar acá todas las semanas. Y entendiendo la gloria de Dios, entendiendo lo que significa este espacio glorioso, ¿cómo venimos todas las semanas? Venimos con fe, de que aunque no lo vemos con los ojos, la Biblia dice lo que ocurre acá los domingos. Venimos con asombro, venimos con anticipación, venimos con gozo. Y venimos no solo con el resto del pueblo del Señor que vemos con nuestros ojos, sino todos los demás que nos menciona Hebreos 12. Y venimos a adorarle con todo, porque queremos saborear, hermanos, en un momento en que la presencia del Señor es más intensa, el poder atisbar más, contemplar más la gloria de Dios, como Moisés le pidió: muéstrame tu gloria. Y lo que le mostró que fue algo con lo que respondió es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que queremos venir aquí a contemplar en nuestro glorioso Dios cada domingo que nos reunimos. Queremos saborear ese anticipo de la adoración celestial consumada cuando ya seamos perfectos y estemos en su presencia. Y lo celebramos acomodándonos al diseño de Dios que tenemos cada uno de nosotros como hombre y mujer, y como lo expresamos desde nuestras cabezas.